Hola iglesia, bendiciones. En esta tarde pues nosotros queremos compartir con ustedes una serie que comenzamos en la red de parejas de la sede principal, y esta serie tiene que ver con el tema de emprendimiento tan necesario en este momento por el cual estamos atravesando, y hemos denominado a esta serie Con lo que tienes a la mano. Hemos podido eh, ayudar a las parejas de la sede principal a que puedan generar ideas de emprendimiento, y le hemos motivado a que lo hagan con lo que Dios le ha podido dar, con los talentos, las habilidades que Dios le ha podido dar a cada uno, y que lo podamos hacer en pareja. Entonces, esta serie pues queremos que sea pues de bendición para ustedes también, y queremos comentarles cómo ha nacido esta parte de Con lo que tienes a la mano. Ok, no queremos que ustedes queden fuera de esta bendición, sino que queremos sembrar una semilla que pueda dar fruto en cuanto a lo que es el emprendimiento y en cuanto a lo que realmente Dios está llamando y está despertando. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 2, Eliseo le dice a la viuda: declárame qué tienes en casa. Y la mujer le dijo: no tengo nada, simplemente unas vasijas de aceite. Entonces queremos que Dios, con lo poco que tienes a la mano, te va a llevar a multiplicar, a crecer, y a que puedas ser una persona en la cual Él deposite las riquezas de las naciones que dice la Biblia que son para los justos. Queremos que ustedes puedan desarrollar esos dones, esos talentos que Dios les ha regalado, y que los pongan a producir y que puedan ver el fruto para su familia, para el bienestar de ustedes, para el bienestar de los que aman, y aún para la misma iglesia. Para eso hemos invitado a los pastores de jóvenes Carlos y Lisette. En algún momento de su vida ellos tomaron la decisión de ser unos emprendedores, y hoy en día están gozando de los frutos de haberle creído a Dios y de haberle emprendido. Así queremos darle la bienvenida a ellos, con ustedes los pastores Carlos y Lisette. Que Dios los bendiga y que pueda ser un tiempo de provecho para ustedes. Bendiciones, mi hermano. Es un privilegio para nosotros hoy estar aquí y compartirles un poco de lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho con nosotros en todo el tema del emprendimiento y de la bendición en esta área laboral para nosotros. Ha sido una experiencia muy bonita, porque hemos podido ver cómo Dios ha enderezado nuestro camino en esta área y nos ha guiado, ¿verdad?, a la bendición y a lo que realmente Él quiere y ha soñado para nosotros. Estamos aquí mi esposa Lisette y yo. Buenas noches. Y queremos compartirle nuestra historia. Nuestros inicios fueron desde hace muchos años, en los cuales por un problema como pareja, como esposos, en el cual estábamos pasando una crisis en el proceso de entendernos, de acoplarnos el uno al otro. Dios me da una palabra, en un momento que yo viajo a Bogotá, me da una palabra y me dice que es necesario que yo haga un ajuste en mi matrimonio con ella, porque es necesario que yo le dé a ella el lugar que le corresponde en la relación. Cuando Dios me dice eso, yo digo: Señor, pero ¿cómo así? Si esa mujer la amo, ¿verdad? La adoro. Entonces me dice: sí, pero es que eso no es suficiente. Es necesario que ella haga parte de todo lo que tú haces, de tus proyectos, de tus sueños, porque yo necesito bendecirlos en el área económica, pero es necesario que para hacer esto, es necesario que estén juntos en esto. Cuando voy a Bogotá, Dios me da esta palabra y me la da en el libro de Génesis, en la historia de Abraham. Cuando Abraham recibe la palabra que va a ser bendecido, ¿verdad?, a través de una generación muy grande. Cuando Abraham recibe esta palabra, él le pregunta a Dios: Señor, pero ¿cómo así que voy a ser bendecido muy grandemente si no tengo hijos? ¿Quién va a recibir todo lo que yo pueda alcanzar económicamente? Y Dios le responde esta palabra, está en Génesis 15, capítulo 15, versículo 4. Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo:
no te heredará sino tu hijo, un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Cuando Dios le da esta palabra a Abraham, Dios me dice, Carlos, para que Abraham pueda ser el padre de esa descendencia, ¿qué tiene que pasar? Y yo dije, bueno, Señor, tiene que venir del cumplimiento del hijo que él está pidiendo. Y Dios me preguntaba, ¿y qué necesita Abraham para poder tener ese hijo? Y yo dije, bueno, Sara, estar juntos con Sara para que ella pueda concebir y traer pues ese hijo de la promesa. Entonces Dios me dijo, bueno, así necesito que estés con Lisette. Y dijo, porque es que la bendición que yo te voy a dar a ti no es solo para ti, es porque a través de esa bendición voy a bendecir a muchas generaciones, hablando ya del proyecto nuestro. Pero tienes que estar junto con Lisette, porque es que juntos se los voy a dar. Cuando yo regreso de Bogotá, yo le pido perdón a mi esposa, empiezo a hacer muchos ajustes en mi trato hacia ella, a involucrarla en todo lo que yo hago. Yo antes de eso de pronto hacía los negocios porque yo pensaba que eran buenos, hacía una inversión porque yo pensaba que era buena, muchas veces me equivoqué, aunque ella me decía que no, yo lo hacía. Eso hasta ese momento fue así porque yo a partir de ahí empecé a hacerla a ella importante en todo lo que tenía que ver con el área de los negocios, la economía, las inversiones y todo eso. Y después de eso, digamos que Dios empieza a hacer ajustes, ¿verdad? En mi vida, inicialmente, porque ahora vienen los ajustes de ellas que son muy buenos, pero en mi vida empieza a hacer ajustes a nivel laboral y yo hago un cambio, ¿verdad? Y empiezo a trabajar en toda esta área de la seguridad social, de la salud, de la EPS, de la pensión, y empiezo a aprender mucho. Y bueno, ahí de pronto empiezo yo a ver que a través de lo que ya yo sabía y lo que estaba aprendiendo, yo podía ayudar a muchas personas y era a través de asesorarlos y de pronto explicándoles y guiándolos. Y esto traía una retribución económica para mi vida. Y nunca pensé que esto iba a ser tan rápido. Realmente, digamos que empecé a aprender muy rápido y mucha gente, una persona recomendaba a la otra y eso empezó a crecer. Y ahí nació Asesorías y Servicios, que es la empresa que hoy tenemos juntos. Yo empecé con ese proyecto, pero cometí muchos errores al inicio. Y ahí de pronto empiezan los ajustes en la vida de Lisette, que es hoy día, Lisette es una de las partes, o sea, la parte más importante de la empresa porque es el orden, es esa persona que me ha llevado a administrar bien todo lo que Dios nos ha dado. Entonces ella ahora viene con la parte importante, que es todo el ajuste para que este proyecto que ya Dios me había dado camine, porque fue a través de todo lo que Dios hizo con ella. Entonces Lisette nos va a compartir esa parte. Así es muy importante lo que acaba de decir Carlos. Lo que Dios quiere es que conformemos un equipo con nuestra pareja. Lo que Dios quiere es que los dos trabajemos juntos y que tú como mujer o nosotras como mujeres nos sintamos seguras, nos sintamos importantes en medio del matrimonio, de tal forma que seamos ese brazo fuerte, ese brazo de apoyo para la pareja, ¿verdad? Ese brazo que te ayuda día a día a poder conseguir o llegar a la meta de la visión que Dios te ha dado. Como esposa de Carlos y después de todo lo que Dios le había dicho a él, después de todos los ajustes que él hizo, yo empecé a ver un Carlos diferente y empecé a moverme conforme a lo que Dios le había dicho a él. De hecho, yo estaba trabajando en un lugar donde ganaba tenía un buen salario. Él estaba trabajando también en otro lugar, pero la actividad que empezó a realizar, digamos que le estaba generando muy buenos ingresos. Estaba generando muchos ingresos. De hecho, él a veces gastaba el dinero y yo lo veía y yo decía, Señor, él está gastando mucho dinero. Me invitaba a salir, nos íbamos de viaje, no sé qué. Y llegó un momento en el que yo dije, no, yo no puedo permitir que él siga haciendo esto. Entonces fue cuando de alguna u otra forma yo me empecé a involucrar allí, le empecé a decir, bueno, ¿qué estás haciendo? Explícame, dime. De hecho, yo estaba trabajando, ¿verdad? En el empleo que tenía en ese momento y él me llamaba, mi amor, necesito tal cosa, y yo ahí en medio, ahí a escondidas, ayudaba en mi trabajo y le mandaba lo que él necesitaba.
y para que él pudiera hacer el negocio que él estaba realizando en ese momento, algún documento, un certificado, alguna cosa que necesitara, yo le ayudaba. Entonces ya cuando vi todo eso, me empecé a involucrar y de hecho llegó un momento en el que ya yo sentí que en donde yo trabajaba había cumplido un ciclo y sentí de parte de Dios que debía retirarme de ese lugar, y empecé a trabajar en lo que Dios nos había dado, y hasta ahora gracias a Dios Él nos ha bendecido, el negocio ha crecido, hemos tenido muchísimos clientes, esos mismos clientes recomiendan a otros clientes. Actualmente tenemos además de la empresa de asesorías, tenemos un corretaje con Colfondos que se encarga de pensiones y cesantías. Somos el corretaje número 1 aquí en la ciudad de Barranquilla, y gracias a Dios nos va muy bien. Y todo esto nos lo ha dado el Señor, todo esto ha sido porque a Dios le ha placido, todo esto ha sido porque de alguna u otra forma fuimos obedientes a su palabra desde el principio, porque se levantó un hombre que entendió la voluntad de Dios cuando Dios le dio la palabra, y a raíz de eso nosotros empezamos a hacer cambios y ajustes en todas las áreas de nuestra vida. Tuvimos que cambiar también de lugar, tuvimos que abrir una oficina, económicamente también vinieron cambios bastante fuertes, porque estábamos acostumbrados a recibir de pronto el salario quincenal o mensual, y de repente pues ya mi salario no estaba, tuvimos que hacer bastantes ajustes y de pronto el dinero no entra en un mismo día. Entonces tuvimos también que ajustar ahí nuestra economía, la forma de hacer pagos y todo eso. Entonces fue bastante complicadito al inicio. Obviamente todo el principio de las cosas a veces tiende a ser bastante difícil, pero cuando Dios te ha dicho que eso es para ti, cuando Dios te ha dicho que tienes que seguir adelante con eso, debemos esforzarnos y debemos avanzar en pos a la promesa del Señor, porque el Señor va a llevarnos a donde Él quiere por medio de sus promesas. Entonces es muy importante que entendamos eso, entendamos de que van a haber cambios, que los cambios no te den temor. Yo sé que al principio es difícil, todo cambio, todas las cosas nuevas que vivimos producen temores, pero saben una cosa, hasta el temor hay que vencerlo. Carlos decía ahorita algo acerca de que la bendición que Dios le estaba dando a Abraham iba a trascender, ¿verdad? Y saben una cosa, las bendiciones no son las únicas cosas que trascienden, porque hay cosas en nuestro interior, nuestros miedos, nuestros no puedo. Si nosotros no los vencemos, eso posiblemente también va a trascender a nuestra familia. ¿De qué manera? De que si Dios te está hablando de emprender algo, si Dios te está hablando acerca de que avances en ese proyecto porque Él te va a bendecir, y tú por temor no lo haces, obviamente eso va de alguna u otra forma a repercutir a tu familia, y no, ¿verdad? Tu familia no va a llegar a esa bendición que Dios ha preparado para ti. Entonces es importante que también podamos vencer esos temores, que estemos seguros de lo que Dios ha puesto en nuestras manos y podamos avanzar en pos de eso, creerle al Señor. Así es. Bueno, amor, vamos a responder unas preguntas que tenemos aquí, que nos han hecho. La primera dice, ¿qué nos llevó a emprender? Bueno, la verdad es que nos llevó a emprender el hecho de que desde el día que nos casamos tuvimos claro que nosotros estábamos llamados para algo especial. Nosotros decidimos desde que nos casamos vivir solo, esa independencia, decidimos creerle a Dios y arriesgarnos. A veces nos toca arriesgarnos un poco, pero sabes que lo importante cuando uno va a asumir un riesgo es estar seguro de que Dios está en el asunto y de que Dios nos ha hablado. Cada uno de los pasos que dimos en cuanto a la empresa, a los cambios laborales, fue porque Dios nos habló, y cuando lo hacíamos pues obteníamos la bendición. Entonces, ¿qué nos llevó a emprender eso? Saber que Dios quería eso para nosotros, y yo estoy seguro que Dios también lo quiere para ti, y que tiene una visión para ti distinta, y que tú tienes que creerla, y que tienes que arriesgarte, tienes que ser esforzado en eso que Dios te ha dado. Te tocará trasnochos, te tocará muchas cosas, pero Dios, si te lo dijo, Él lo va a hacer. Vamos a responder otra pregunta que nos hacen por acá, y dice, ¿cuánto tiempo debemos esperar para saber si un negocio es rentable?
Yo puedo responder esa pregunta. Inicialmente me gustaría leer un versículo que está en la Biblia, en Lucas 14, 28, 30. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? No de ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Quise compartir este mensaje antes de responder la pregunta, porque para iniciar un negocio se deben liquidar costos primero que todo, porque el cálculo de los costos que debemos hacer para implementar un negocio es muy importante, porque de allí podemos determinar si el negocio es rentable o no. Dependiendo de lo que vayamos a gastarnos, dependiendo de lo que vayamos a invertir, tenemos que hacer un examen, un análisis y equilibrar los gastos con respecto a lo que nos vamos a ganar con el negocio que vayamos a montar. Generalmente, y de acuerdo a nuestra experiencia, pensamos que un negocio puede dar ganancias a partir de los 6 meses. Pensamos que, aunque eso varía, ¿no? Varía dependiendo de la actividad que se esté realizando o la actividad que se vaya a hacer en la empresa, en el negocio que se vaya a implementar. Pero nosotros pensamos que aproximadamente 6 meses. Y algo que te va a ayudar a saber, o algo que te va a ayudar a darte la seguridad de que el negocio sí es rentable, es que los primeros 6 meses el negocio debe ser autosostenible. Es decir, que el negocio debe darte para poder pagar, digamos que el local, si tienes un local arrendado, para pagar los servicios, para comprar los materiales, para comprar los insumos o las cosas que tú necesites para que ese negocio esté andando, ¿verdad? Entonces pensamos que aproximadamente 6 meses hasta 1 año. Pero como les dije, digamos que el punto que te va a decir exactamente si el negocio es rentable o no es que sea autosostenible. Responder otra pregunta que nos hacen por acá, y dice: ¿cuánto tiempo debemos esperar para saber si un negocio es rentable? Yo puedo responder esa pregunta. Inicialmente me gustaría leer un versículo que está en la Biblia, en Lucas 14, 28, 30. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? No de ser así, tal vez termine solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Quise compartir este mensaje antes de responder la pregunta, porque para iniciar un negocio se deben liquidar costos primero que todo, porque el cálculo de los costos que debemos hacer para implementar un negocio es muy importante, porque de allí podemos determinar si el negocio es rentable o no. Dependiendo de lo que vayamos a gastarnos, dependiendo de lo que vayamos a invertir, tenemos que hacer un examen, un análisis y equilibrar los gastos con respecto a lo que nos vamos a ganar con el negocio que vayamos a montar. Generalmente, y de acuerdo a nuestra experiencia, pensamos que un negocio puede dar ganancias a partir de los 6 meses. Pensamos que, aunque eso varía, ¿no? Varía dependiendo de la actividad que se esté realizando o la actividad que se vaya a hacer en la empresa, en el negocio que se vaya a implementar. Pero nosotros pensamos que aproximadamente 6 meses. Y algo que te va a ayudar a saber, o algo que te va a ayudar a darte la seguridad de que el negocio sí es rentable, es que los primeros 6 meses el negocio debe ser autosostenible. Es decir, que el negocio debe darte para poder pagar, digamos que el local, si tienes un local arrendado, para pagar los servicios, para comprar los materiales, para comprar los insumos o las cosas que tú necesites para que ese negocio esté andando, ¿verdad? Entonces pensamos que aproximadamente 6 meses hasta 1 año. Pero como les dije, digamos que el punto
que te va a decir exactamente si el negocio es rentable o no, es que sea autosostenible. Muy bien. Bueno, hay otra pregunta por acá que nos están haciendo y dice, ¿qué negocio debo montar? Bueno, muy bien. La verdad es que ese es algo que, como le hemos dicho durante todo este tiempo, es algo que entre tú y Dios, y que Dios debe hablar a tu corazón y que tú puedas tener la certeza de qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos mirar en la Biblia que cuando David se fue a enfrentar a Goliat, él contaba con un arma, ¿verdad? Y era la honda y la piedra con la que él podía enfrentar ese gigante y poder vencer, ¿verdad? Esa circunstancia que tenía. Entonces cada uno de nosotros tiene un talento, un don, tiene algo que Dios le ha dado, con lo cual va a explotar, ¿verdad? Todo eso valioso que tiene para hacer y para emprender. Lo importante es que entendamos que todos nosotros, todas las personas, tienen algo, tienen un don, tienen un talento, tienen algo con lo cual pueden apoyarse para de ahí desarrollar ese emprendimiento y desarrollar todas esas cosas que Dios tiene para ustedes. Yo en lo personal siempre cuando hablo con alguien que desea de pronto iniciar un proyecto de emprendimiento, siempre lo que le digo es, o mi pregunta es, ¿qué sabes hacer? ¿Qué es lo que tú tienes? O sea, ¿en qué tú eres bueno? Voy a contar un corto testimonio. Yo tengo un hermano que él se dedicaba anteriormente a trabajar en supermercados como las tiendas Olímpica, Éxito, Carulla, y él siempre estaba desarrollando el área de la sección de carnes como carnicero. Algunas veces estuvo como jefe, otras veces estuvo como auxiliar, y llegó un momento en el que a él el dinero no le alcanzaba, y un día yo me encontré con él en la casa de mis padres y él me preguntó, Carlos, ¿yo cómo hago para conseguir un préstamo con un banco? Entonces yo le dije, ¿pero por qué te quieres endeudar? Entonces me dijo, no, es que la plata no me alcanza. Y yo le dije, y entonces me dijo, yo necesito producir, necesito que mis ingresos aumenten. Cuando eso pasó, yo le dije a él, pero ¿qué tienes dentro de ti que sea bueno, con lo que tú seas bueno? Y me dijo, no, yo lo único que sé hacer es las carnes, preparar carnes, relajar carnes, vender carnes. Eso es lo que sí. Yo le dije, bueno, entonces desarrolla eso. Yo le dije, busca la forma en la que tú te vas a desarrollar con eso. A los pocos días le hicieron una propuesta de arrendarle un local comercial aquí en Barranquilla, en el centro donde se maneja todo esto de ventas. Y él me llamó y me preguntó, yo le dije, sí, claro, me parece muy bien. Tuvimos la oportunidad de apoyarle nosotros como familia en ese inicio de él, en su emprendimiento. A los pocos días me llamó y me dijo que tenía alguien que lo estaba ayudando, pero que esa persona le estaba causando problemas. Yo le dije, no, pero no te preocupes, Dios lo va a quitar. Y a los pocos días esa persona se fue voluntariamente, y él me llamó, yo le di y me dijo, Carlos, ¿y ahora qué hago? Porque ahora tengo el negocio solo. Y yo le dije, bueno, renuncia. Él me decía, pero ¿cómo voy a renunciar? Las prestaciones de allá. Y yo le dije, si a ti Dios te habló y te dijo que Él te va a bendecir a través de eso, hazlo, ve, dedícate a tu negocio. Y cuando él hizo eso, de verdad que fue un reto, pero mi hermano en ese momento pues estaba caminando con Dios y Dios le habló, y hoy en día ha sido muy bendecido a través de este negocio propio. Entonces lo importante es lo que tú tengas, el talento, el don que tú tengas, la palabra de Dios que venga a tu vida, que te pueda decir, digamos, que ese semáforo cambia a verde, Dios contigo, y que tú puedas arrancar ese proyecto que Dios tiene para ti. Entonces, pues ese de ahí, Dios y tú, Él te va a dar el negocio en el que tú tienes que arrancar. Carlos, yo quería decir algo importante. A veces Dios nos ha colocado nuestros dones, nuestros talentos allí en las manos, y sabemos que los tenemos, ¿verdad? Y sabemos que somos buenos para eso, pero a veces llegan circunstancias a nuestra vida que nos hacen dudar de los talentos que Dios nos ha dado, ¿verdad? Yo quiero decirte que siempre estés atento a la palabra de Dios, que nunca dudes de lo que Dios ha puesto en tus manos, que aunque hayan altibajos, créele al Señor y avanza, porque el Señor te va a bendecir, ¿ok? Es importante creer en lo que tú tienes aquí adentro y que Dios te puso, y que si algo no funciona,
el motor, ¿verdad?, de tu empresa eres tú. Quien tiene el don aquí adentro, quien tiene el talento aquí, eres tú. Quien va a reproducir ese talento, eres tú. Así que si de pronto las cosas no funcionan en determinados momentos, quien se puede reinventar y quien puede volver a hacer las cosas nuevamente, eres tú. Entonces, aunque las cosas no funcionen, después que tú estés bien y estés agarrado a la mano de Dios, Dios te va a dar una nueva salida y una nueva oportunidad para poder emprender en lo que tú necesites emprender. Ok, entonces, bueno, vamos a terminar orando. De verdad, gracias por la oportunidad que nos dan de compartir nuestra historia. Creemos que de todas las personas que nos están escuchando, hay muchas personas a las que Dios ha llamado a emprender y a ser de testimonio para mucha gente allá afuera. Que la gente pueda conocer que nosotros tenemos un Dios poderoso, capaz de levantar, ¿verdad?, negocios estables dentro de la iglesia, y que podamos ser de bendición, no solo para nosotros mismos como familia, sino para mucha gente, y que la gente persiga ese Dios que nos ha bendecido a ti y a mí. Entonces vamos a terminar en oración. Quiero que ahí donde estás, y que si tú tienes un deseo de emprender y de arrancar un negocio, quiero que tú coloques la mano en tu corazón ahí donde estás y que podamos orarle juntos a Dios. Señor, en esta hora quiero darte gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir con nuestros amigos, Señor. Hoy quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor Padre, de que tú visites cada una de sus vidas, Señor. Que tú le hables de una manera clara, Señor, a cada uno de ellos, en lo que ellos deben hacer en este tiempo, Señor, para emprender y para ser de bendición, Señor, para su casa, para su familia, para la iglesia y para todo el mundo que tú tienes preparado para que ellos sean de bendición, Señor. Hoy, Señor, queremos que tú te lleves todo temor, todo miedo, todo lo que limita, Señor, que tu Espíritu Santo haga una obra poderosa en cada una de ellos, Señor. Y en esta hora, Señor, declaramos en el nombre de Jesús de que tú, Señor, colocas un espíritu fuerte en cada uno de ellos, un espíritu superior, Señor, que les permita, Señor, a caminar, Señor, seguros de lo que tú les has hablado, Señor, y a emprender, Señor Padre, en base, Señor, a sus dones y a sus talentos, a lo que tú le has dado, Señor. Desarrolla en ellos las habilidades. Permite, Señor Padre, que tú, Señor, le puedas dar una visión clara de lo que tú quieres que ellos hagan, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que para nuestra iglesia, que para nuestros amigos, Señor, vienen tiempos, Señor, de bendición, tiempos de avance, Señor, tiempos en los cuales, Señor Padre, serán bendecidos. Yo declaro que negocios, Señor Padre, se levantarán en este tiempo para que tu palabra, Señor, sea reconocida, Señor, y que nosotros podamos dar testimonio de ese Dios poderoso, capaz, Señor Padre, de hacer cosas grandes en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro, Señor, en esta hora, Señor Padre, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, a mi esposa y a mí, Señor, hoy declaramos en el nombre de Jesús, Padre, que tú levantas, Señor Padre, reyes en medio de nuestra congregación. Reyes, Señor, que puedan ir, Señor, y traer, Señor, el botín a la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, declaro negocios prósperos, declaro visiones claras, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos muchas gracias también por lo que tú nos has dado a nosotros. Guarda nuestro negocio, Señor. Guarda, Señor, nuestro testimonio en esta área. Permite, Señor, que nunca nos separemos de ti, Señor, sino que todo lo que tú nos des, Señor, sea un motivo, Señor, para acercarnos cada día a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a los líderes del Ministerio de Parejas, Xavier y Sandra, por invitarnos a compartir con ustedes. La verdad es que ha sido un placer, un gran privilegio, y bueno, muchísimas gracias una vez más. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga, que les guarde, y bueno, que los ayude en esta etapa de emprendimiento que quieren implementar. Bendiciones. Bendiciones. Después de haber escuchado la experiencia de Carlos y Lisette, creo que Dios nos está desafiando a que podamos creer en lo que Él nos ha regalado, a lo que Dios ha colocado en nuestras manos, y que podamos creerle a Dios y avanzar en cuanto
a lo que Dios nos está llamando a hacer. Quiero que tengas en cuenta que no es poco lo que Dios te ha dado, como la viuda que dijo que era poco lo que tenía, sino que con lo poco que Dios te dio, Dios te va a llevar a cumplir, a ensanchar, a crecer y sobre todo a conquistar las riquezas que dice la Biblia que son para los justos. Quiero que te puedas sentir inconforme con tu situación y puedas avanzar. Creo que las crisis son buenas y Dios ha permitido este tiempo de crisis para generar ideas, para desarrollarlas y para ir y conquistar. Espero que este tiempo y esta palabra la atesores y la pongas por obra. Quiero, para terminar en este momento, orar por ti. Y quiero pedirle a Dios que pueda derramar esa gracia especial y que puedas desarrollar tus dones, tus talentos y que te atrevas a ser un emprendedor más, para que sea bendición para los que amas, para la iglesia y para tu propio bienestar. Quiero orar por ti en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos. Declaro, Señor, que tú has hecho morar un espíritu que es creativo, pero que además, Señor, tú los vas a llevar a conquistar. Te pido que desarrolles sus talentos, Señor, y que ese espíritu de emprendedor, Señor, se pueda despertar, Señor. Ellos puedan ver cosas que quizás antes no habían visto en sus vidas. Padre, ayúdales a creer, a romper con paradigmas, a romper con los miedos, Señor, en esta hora, y que ellos puedan desarrollar, Señor, los dones y talentos que le has dado. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús, y que con lo poco tú puedas hacer mucho, Espíritu Santo. Gracias te doy. Que Dios bendiga sus vidas y que puedan tener éxito en cuanto a lo que emprendan. Bendiciones, mis hermanos.